Desde que tuve la separación con mi esposo, decidí irme a vivir a otro pueblo con mi pequeña de 4 años. Más que todo, porque la relación había sido bastante tormentosa y no quería estar cerca de él. Así que mi padre me ofreció una casa en el pequeño pueblo donde nos habíamos criado y quería que fuera a estar cerca de ellos y así también tener ellos cerca a la pequeña. Desde esos primeros días que llegamos a casa, mi niña empezó a decir que un niño, así como ella, la acompañaba en sus juegos. Siempre creemos en estas ocasiones que son amigos imaginarios cuando un pequeño no tiene más niños a su lado. Le pregunté a mi madre que si podría ser malo y mi madre me dijo que si este personaje imaginario no le causaba ningún daño y, por el contrario, la hacía sentirse tranquila en casa, no había problema. Pero si este causaba algún daño físico, es porque no era tan imaginario y en realidad podía existir. Digamos que habían pasado cosa de 20 días o un mes, y la niña siempre en las tardes, mientras yo hacía los quehaceres de la casa, ella estaba a un lado mío, pero siempre hablando con ese amigo que solo ella podía ver. Una tarde le dije que recogiera sus juguetes porque iríamos donde los abuelos y tal vez nos quedaríamos allí a amanecer. Pero ella dijo que no quería, que se quería quedar con su amigo. Le dije que era imposible, que si quería lo invitara a él, pero ella me dijo que no, que él no podía salir de la casa. Así que no había discusión, nos íbamos para donde sus abuelos. Ella empezó a recoger sus juguetes muy juiciosa, como lo era siempre, pero de un momento a otro llegó llorando a mi lado y dijo que su amigo la había agredido porque no se quería quedar con él. Efectivamente, en su brazo tenía un arañazo. Pensé que tal vez en una rabieta ella misma se había causado daño, pero nunca antes había pasado algo como aquello. Aún así, nos fuimos a casa de mis padres y le conté a mi madre lo que había ocurrido. Mi madre me dijo que no era un amigo imaginario. Era un demonio que se escudaba en esa aparición para que los adultos no le prestemos atención. Son entes oscuros que roban la energía de los niños y se apoderan de ellos. Pero yo no quería hacerlo porque, en realidad, aquella casa me gustaba y era muy cómoda, muy acorde a lo que a mí me gustaba. Le dije a mi madre que si no había otra solución. Me dijo que era difícil, que tendría que ser alguien que supiera mucho del tema porque aquel ser malvado estaba adueñado de esa casa, pero que si yo quería podía verlo. No le entendí y me dio una idea de cómo se podría hacer. Me dijo que debía dejar un espejo grande al frente, con una aguja en el medio, con la punta hacia arriba, donde la niña jugara con aquel amigo. No lo vería al lado de la niña, lo vería con el espejo. Lo que tenía especial es que en el espejo lo podía ver como es y no como lo ve la pequeña. Debo confesar que no creía que esas cosas pudieran suceder, ni mucho menos que uno pudiese ver un espíritu o demonio a través de un espejo. Sin embargo, llevé a cabo todo como mi madre lo dijo. Puse un gran espejo con la aguja abajo, con la punta hacia arriba al frente, de donde estaba mi niña jugando casi siempre, y aunque ella me preguntó que para qué, le dije que era simplemente para verla. Llegó la tarde, y también con él, aquel acompañante de mi hija. Lo supe porque empezó a hablar, y así ella hacía la mímica de que le entregaba juguetes. Muchas veces estuve atenta a ver si alguien lo recibía, pero no era así. Ella se reía y en verdad disfrutaba los juegos con aquel amigo. Pensé para mí que tal vez le estaba quitando a ella ese momento de la niñez de jugar sola. Pero miré el espejo y mi percepción de lo que estaba pensando cambió. Él estaba ahí, al lado de mi pequeña. Se erguía con una estatura imponente. Su cuerpo parecía una masa de sombras y oscuridad que parecía tener vida propia. Su piel era como una superficie rugosa y escamosa, de un color que parecía ser una mezcla de negro y rojo, como si estuviera cubierta de sangre seca. Sus ojos brillaban, y aunque era muy negro,
Solo emanaba maldad demoníaca. Su nariz era una simple abertura en la oscuridad de su rostro, sin forma ni estructura definida. Pero los más aterradores eran sus dientes y garras. Los dientes eran largos y afilados, como cuchillos de carnicero, y parecían estar cubiertos de una capa de saliva viscosa y venenosa. Estaban dispuestos en una boca que parecía una cueva oscura y sin fondo, lista para devorar a mi pequeña. Las garras eran aún más terroríficas. Eran largas y curvas, como ganchos de acero, y parecían estar hechas de una sustancia oscura y correosa que parecía absorber la luz a su alrededor. Estaban afiladas como navajas y parecían capaces de desgarrar la carne con facilidad. El aire parecía vibrar con su presencia. Sentía una sensación de horror que antes no había sentido, como si la propia realidad estuviera temblando de miedo ante esa presencia. Era un ser que parecía haber salido de las profundidades del infierno, un monstruo que parecía haber sido creado para sembrar el terror y la destrucción en el mundo de los vivos y, por ende, llevar con él a mi hija. Él me miró y supo que yo lo estaba viendo. Es ahí donde, con esas garras, le dio una ventada a mi hija que la lanzó lejos. Yo corrí y la abracé. Ella lloraba y decía que porque su amigo se había vuelto agresivo. Le dije que no lo sabía y salí con ella corriendo de allí, yendo a casa de mis padres. Allí le conté a mi madre lo que estaba pasando y ella, por ende, se lo contó a mi padre. Él decidió que conseguiría a alguien que sacara a ese demonio de aquella casa. Al parecer, así lo hizo porque tiempo después alquiló la casa y allí vivió una familia. Yo nunca más volví a vivir en esa casa porque lo que vi esa tarde me dejó marcada para siempre. Y sé que en este mundo existen entidades malvadas que pueden hacernos daño. Y cuando un pequeño te diga que tiene un amigo imaginario, no te confíes. Trata de averiguar que solo sea eso y no sea un demonio que anda detrás de él. Gracias a los miembros del canal que hacen que este proyecto sea posible. Si aún no te unes, ¿qué esperas? Pero si no está en tus posibilidades, comenta un gracias y deja tu like para que nuestro contenido pueda llegar a más personas.